Hoy voy a hablaros de lo que es el síndrome nefrótico, que es un trastorno que se produce en diversas enfermedades de los riñones, donde lo que se produce es una pérdida de una gran cantidad de proteínas por la orina y que como consecuencia hace que nos bajen las proteínas en la sangre. Como consecuencia de todo ello, lo que se va a producir es una situación en la que los pacientes se hinchan mucho, se hinchan las piernas, a veces se hincha la cara, incluso los párpados, la tripa, por un acúmulo de líquidos en zonas donde normalmente no deberían de estar. El síndrome nefrótico siempre es consecuencia de una enfermedad de riñones. Habitualmente lo que produce los síndromes nefróticos son las glomerulonefritis. Y esto es así porque los glomérulos, que son una parte muy específica de nuestro tejido renal, son los encargados de que en condiciones normales no tengamos proteínas en la orina. Cuando los glomérulos se dañan o se enferman, se puede producir este tipo particular de síndrome que hace que perdamos gran cantidad de proteínas por la orina. En el síndrome nefrótico se producen algunas alteraciones que a continuación os voy a explicar. Una de ellas es que se produce una disminución de las proteínas en la sangre, como ya os he dicho, pero dentro de estas proteínas tenemos las inmunoglobulinas, que son una parte especial de nuestro sistema inmunológico que es la que habitualmente se encarga de defendernos contra las infecciones. En este caso, los pacientes con síndrome nefrótico pierden inmunoglobulinas por la orina y aumenta el riesgo de coger infecciones. Por otro lado, se suelen detectar niveles mucho más bajos de vitamina D en las personas con síndrome nefrótico porque se pierden también por la orina las proteínas que se encargan normalmente de transportar la vitamina D por la sangre. Y lo mismo puede suceder con las hormonas tiroideas. Podemos tener un cierto hipotiroidismo porque se pierden las hormonas tiroideas o las proteínas que se encargan de transportarlas. Otra característica particular del síndrome nefrótico es que suben de forma muy importante los niveles de triglicéridos y de colesterol. Y esto se debe a que el hígado en este síndrome se encarga de sintetizar, de fabricar gran cantidad de proteínas para intentar compensar las proteínas que perdemos por la orina. Y entre esas proteínas que el hígado empieza a fabricar en exceso se encuentran las lipoproteínas. En el síndrome nefrótico también se produce un aumento del riesgo de coagulación o de trombos en la sangre, y esto se debe a que se produce un desbalance entre los distintos factores de la coagulación. Algunos se van a perder por la orina, pero otros los va a estar produciendo el hígado precisamente en ese intento de producir más proteínas. Por otro lado, se pierde una propiedad muy importante que ejercen las proteínas de la sangre, que es la presión oncótica. La presión oncótica es un tipo de fenómeno que producen las proteínas cuando están dentro de los vasos sanguíneos, que son capaces de retener el líquido dentro de los vasos. Cuando nos disminuyen las proteínas en la sangre porque las perdemos en el síndrome nefrótico o porque no las tenemos porque estamos desnutridos, por ejemplo, los líquidos, los fluidos que van por el vaso sanguíneo van a tender a salirse fuera de ellos. Esa pérdida de presión oncótica por la hipoproteinemia es la que justifica, por un lado, un aumento del riesgo de trombos porque la sangre se va a concentrar y, por otro lado, va a ser también la que justifique que los pacientes tengan hinchazón, edema, porque el líquido de los vasos sanguíneos se ha salido fuera de ellos y se ubica en un sitio que es el espacio intersticial y es lo que nosotros tocamos cuando ponemos el dedo en una pierna hinchada y vemos que se hunde, pues eso es el líquido que está localizado en un sitio donde no tiene que estar. Me preguntaréis, bueno, ¿y qué es lo que causa los síndromes nefróticos? Pues habitualmente son glomerulonefritis. Si nos encontramos con un síndrome nefrótico en un niño pequeño, lo más frecuente es que esto lo esté produciendo un tipo específico de glomerulonefritis que se llama nefropatía de cambios mínimos. En algunos sitios también lo denominan nefrosis lipoidea. En estos casos es un tipo concreto de enfermedad que responde muy bien a los corticoides y de hecho en los niños es muy raro que se haga una biopsia renal porque se asume que ese es el diagnóstico, se pone el tratamiento y responde muy rápido, con lo cual el niño enseguida a los pocos días o a las pocas semanas deja de tener síndrome nefrótico. Pero esto es diferente en los adultos. En los adultos el abanico de posibilidades en el síndrome nefrótico aumenta de forma muy importante y pueden ser muchos tipos diferentes de enfermedades glomerulares las que causen este síndrome. Por eso, en los adultos con síndrome nefrótico es muy importante disponer de una biopsia renal para poder hacer un adecuado diagnóstico. Y esto es así porque los distintos tipos de glomerulonefritis
pueden tener un tratamiento completamente diferente y el pronóstico también puede ser muy variable. En algunos casos, el síndrome nefrótico puede también compartir algunas características de lo que se denomina síndrome nefrítico. El síndrome nefrítico no es lo mismo que el cólico nefrítico, que eso es cuando se nos produce una piedra que se enclava en el uréter y nos duele mogollón. En este caso, el síndrome nefrítico es cuando tenemos hematuria, hinchazón también, cifras altas de presión arterial, deterioro de la función renal y disminución del volumen de orina. En estos casos los pacientes pueden tener de todo, mucha proteinuria, están muy hinchados, tienen hematuria, deterioro renal y esto lo que suele indicar es una presentación muy agresiva. Esto lo suelen producir ciertas glomerulonefritis que son de comportamiento más agresivo que otras y lo más frecuente es que se deban, por ejemplo, a enfermedades autoinmunes como el lupus. En algunos casos la enfermedad renal es tan aguda y tan grave que puede ser incluso necesario que el paciente se someta a diálisis hasta que con los tratamientos podamos controlar la inflamación del riñón. Así que recordad que si os han diagnosticado síndrome nefrótico, en realidad no os están diagnosticando una enfermedad concreta, es simplemente un cortejo de síntomas que indican una enfermedad renal. En los niños lo más probable es que se deba a una nefropatía de cambios mínimos, pero en los adultos es importante contar con una biopsia renal. Pero ojo, hay niños que pueden necesitar una biopsia renal si el comportamiento clínico de ese síndrome nefrótico no cuadra con el típico. Por ejemplo, si no responde bien al tratamiento convencional o si se presentan algunas características del síndrome nefrítico, como puede ser la hematuria o deterioro importante de la función renal. Así que sí que puede ser que algunos niños necesiten una biopsia renal, pero estos son casos mucho menos frecuentes. Espero que con este vídeo hayáis comprendido lo que es el síndrome nefrótico y si lo habéis padecido o conocéis a alguien que lo haya tenido, podéis dejarlo en los comentarios y recordad suscribiros al canal si no estáis ya suscritos. ¡Hasta luego!